¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la iglesia que Él fundó y que Él mismo dirige? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o convocación. La iglesia no es un edificio, ni una jerarquía, ni una etiqueta. La iglesia es el pueblo de Dios, los que han sido llamados por su gracia, los que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, los que han sido bautizados en su nombre, los que forman parte de su cuerpo, los que tienen su Espíritu Santo, los que le adoran en espíritu y en verdad, los que le siguen y le obedecen, los que se aman unos a otros, los que proclaman su evangelio, los que hacen su voluntad, los que esperan su venida. Esa es la verdadera iglesia, la que Jesús dijo que edificaría sobre la roca de su confesión, la que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, la que Él amó y se entregó por ella, la que Él limpió y santificó, la que Él presentará gloriosa para sí mismo, la que Él dará el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de que esta definición de la iglesia no depende de un nombre o una denominación? De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial. Los primeros cristianos eran conocidos simplemente como los discípulos, los hermanos, los santos, los creyentes, los que invocan el nombre del Señor, los del camino, los de la secta de los nazarenos, los cristianos. Estos nombres no eran títulos exclusivos ni distintivos, sino descripciones generales o apodos dados por los demás. Los primeros cristianos no se identificaban por una denominación, sino por su relación con Jesús y su doctrina. Ellos no se dividían en grupos separados, sino que se unían en una sola fe y un solo amor. Ellos no seguían a hombres, sino a Cristo. Ellos no se sometían a tradiciones, sino a la Escritura. Ellos no buscaban la gloria humana, sino la de Dios. ¿Y cómo podemos saber si una iglesia es verdadera o falsa? Por sus ritos, sus dogmas, sus milagros, sus santos, su antigüedad, su popularidad, su autoridad. No, Jesús nos dio el criterio para discernir entre la iglesia verdadera y la falsa. Los frutos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16, 20. Los frutos son las obras, las actitudes, los resultados, los efectos, las consecuencias de la vida y la enseñanza de una iglesia. Los frutos revelan el carácter, la naturaleza, la calidad, la fuente de una iglesia. Los frutos muestran si una iglesia está guiada por el Espíritu de Dios o por el espíritu del mundo. Si una iglesia está fundada en la verdad o en el error, si una iglesia está llena de amor o de odio, si una iglesia está bendecida por Dios o maldita por Él. La historia está llena de testimonios y evidencias de los crímenes, las herejías, las persecuciones, las guerras, las cruzadas, las inquisiciones y las torturas de la Iglesia Católica. Estos frutos no son los de la verdadera iglesia, sino los de la falsa iglesia, la cual sucedió durante la dirección del emperador Constantino, el cual hizo que se cometieran actos horribles y se transformara de forma abominable. El mensaje de Dios, la Biblia llama a esto, la gran ramera. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos y darnos la vida eterna. Pero, ¿cómo podemos reconocer la verdadera fe de la falsa? ¿Qué criterios debemos usar para discernir entre el bien y el mal? Aquí viene la parte más importante del video. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de autoridad y revelación para los cristianos. Es la espada del Espíritu que nos permite combatir las mentiras y las herejías. Es la lámpara que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la voluntad de Dios. Es el alimento que nos nutre y nos fortalece en la fe. Sin la palabra de Dios,
estamos perdidos y vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso debemos leerla, estudiarla, meditarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Así podremos resistir al diablo y permanecer firmes en la fe. Veamos lo que dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que la Biblia es la norma por la que debemos juzgar todo lo que oímos, vemos y hacemos. Si algo no está de acuerdo con la Biblia, debemos rechazarlo y denunciarlo. No podemos aceptar ninguna tradición, costumbre, doctrina o práctica que contradiga la palabra de Dios. Eso sería caer en la apostasía y la idolatría. Cambiando de tema, me gustaría hablarte de un tema muy relevante en la actualidad, el protestantismo. ¿Sabes qué es el protestantismo? ¿Y cómo surgió como una alternativa al catolicismo? ¿Qué papel tuvo Martín Lutero en este movimiento? Vamos a responder estas y otras preguntas ahora mismo. El protestantismo es una rama del cristianismo que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XVI, como resultado de una protesta contra la corrupción y las doctrinas falsas que imperaban en esa época. Los protestantes creen que la Biblia es la única fuente de autoridad y revelación para los cristianos, y que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras ni intermediarios humanos. Los protestantes rechazan muchas de las tradiciones, ritos y dogmas del catolicismo, como el culto a los santos, la veneración de las imágenes, la transubstanciación, el purgatorio, la infalibilidad papal, el celibato clerical, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y muchas otras. Pero el protestantismo no surgió de la nada, sino que fue el fruto de una larga historia de resistencia y fidelidad de un pequeño grupo de cristianos que nunca se sometieron al poder y la autoridad de la Iglesia Católica. Estos cristianos, que a veces fueron perseguidos y martirizados, mantuvieron viva la llama de la verdadera fe y la esperanza en el regreso de Cristo. Algunos de estos grupos fueron los valdenses, los albigenses, los husitas, los lollardos, los anabaptistas y los moravos. Estos grupos, aunque tenían algunas diferencias entre ellos, compartían algunos principios básicos como el rechazo a la jerarquía eclesiástica, la importancia de la Biblia, la libertad de conciencia y la sencillez de la adoración. Veamos lo que dice en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto significa que la verdadera iglesia, simbolizada por la mujer, tuvo que huir al desierto, es decir, a lugares apartados y ocultos para escapar de la persecución y la apostasía que dominaban el mundo. Allí, Dios la protegió y la alimentó con su palabra, hasta que llegara el momento de salir a la luz y proclamar el Evangelio. Ese momento llegó en el siglo XVI, con el inicio de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento que sacudió a Europa y al mundo, y que cambió la historia del cristianismo. Fue una reacción contra la corrupción y el abuso de la Iglesia Católica, que se había alejado de la pureza y la sencillez del Evangelio. La Reforma Protestante tuvo muchos protagonistas, pero uno de los más destacados fue Martín Lutero, un monje alemán que se atrevió a desafiar al Papa y a la tradición con sus 95 tesis, que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Estas tesis cuestionaban algunas de las prácticas y doctrinas del catolicismo, especialmente la venta de indulgencias, que eran unos documentos que supuestamente perdonaban los pecados y reducían el tiempo en el purgatorio. Lutero denunció que esto era una estafa y una ofensa a Dios, y que la única forma de obtener el perdón y la salvación era por medio de la fe en Jesucristo. Veamos lo que dice en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto significa que el Evangelio es el mensaje de Dios para salvar a los pecadores, sin importar su origen o condición. El Evangelio revela que Dios es justo y que nos justifica por medio de la fe en su Hijo, que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. El Evangelio nos llama a vivir por la fe, confiando en las promesas de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Este fue el mensaje que Lutero y otros reformadores proclamaron con valentía y convicción, a pesar de la oposición y la persecución que sufrieron. Pero Lutero no fue el primero ni el único en protestar contra el catolicismo. Antes que él, hubo otros que también se levantaron contra la tiranía y la falsedad de la Iglesia Católica, como Juan Hus, John Wycliffe, Girolamo Savonarola y William Tyndale. Estos hombres fueron precursores de la Reforma, y algunos de ellos pagaron con su vida su fidelidad a la verdad. Ellos también contribuyeron a la difusión de la Biblia en los idiomas vernáculos para que el pueblo pudiera leerla y entenderla por sí mismo. Esto fue un factor clave para el avance del protestantismo, ya que la Biblia era el fundamento y la norma de su fe y práctica. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir en la ignorancia y la tradición o vas a buscar la verdad y la libertad? La decisión es tuya, pero recuerda que hay una sola oportunidad y que el tiempo se acaba. Esto te lo contaré más adelante. Estamos casi llegando al final del video. Sin embargo, te pido que me acompañes en este espacio porque te voy a revelar lo que debes hacer para reconocer la verdadera iglesia. ¿Cómo saber si la iglesia a la que asistes o la que te invitan es la que Dios aprueba y bendice? ¿Cómo evitar caer en el engaño de las falsas iglesias que abundan en el mundo? Te voy a mostrar ahora mismo cuáles son los criterios bíblicos para identificar la verdadera iglesia. Además, te voy a enseñar cómo evaluar las doctrinas y prácticas de una iglesia, cómo observar la transformación de vidas que produce una iglesia y cómo entender la mirada de Dios al corazón y la fidelidad a su palabra de una iglesia. Recuerda lo que te dije anteriormente. Lo primero que debemos saber es que la iglesia no es un edificio, ni una organización, ni una denominación. La iglesia es el pueblo de Dios, los que han sido llamados por su gracia, los que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor. Verdadera iglesia, la que Jesús dijo que edificaría sobre la roca de su confesión, la que Él amó y se entregó por ella, la que Él limpió y santificó, la que Él presentará gloriosa para sí mismo, la que Él dará el reino de los cielos. Pero no todas las iglesias que se dicen cristianas son verdaderas. Hay muchas iglesias que se han apartado de la verdad, que han adoptado doctrinas y prácticas contrarias a la palabra de Dios, que han corrompido el evangelio de la gracia, que han engañado a las personas con falsas promesas, que han explotado a las personas con falsas exigencias, que han perseguido a las personas con falsas autoridades, que han dividido a las personas con falsas diferencias, que han destruido a las personas con falsas bendiciones. Estas son las falsas iglesias, las que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, las que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten, las que sufren la condenación, porque se han hecho a sí mismas una abominación. Apocalipsis 2:9, 3:9. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia? ¿Qué criterios debemos usar para evaluar una iglesia? La respuesta es simple. Debemos usar los criterios que Dios nos ha dado en su palabra. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta para la iglesia, la fuente de verdad y vida para la iglesia, la autoridad suprema y final para la iglesia, la revelación de la voluntad y el propósito de Dios para la iglesia. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, que nos guía en Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Esto significa que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que nos revela quién es Dios y qué quiere de nosotros. Él es el único que nos da la vida eterna y la abundancia. Él es todo lo que necesitamos. Por eso, te invito a que busques la verdad y la autenticidad en tu relación personal con Cristo. No te conformes con lo que te han dicho o enseñado. No te dejes engañar por las apariencias o las emociones. No te dejes llevar por la presión o la costumbre. No te dejes influir por el miedo o la duda. Busca a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estudia su palabra, ora a su nombre, obedece sus mandamientos, sigue su ejemplo, confía en sus promesas, recibe su gracia, comparte su amor, alaba su gloria, espera su venida. Así serás verdaderamente feliz y bendecido. Así serás verdaderamente libre y auténtico. Así serás verdaderamente cristiano.